Código Notariado. Mario Francisco también. Para el abogado Pero, sería el Código Penal. ¿será el Código Penal, Nidia? ¿Habrá algún artículo específico en el Código Penal donde se especifique la actuación del abogado? Licenciada, buena tarde. ¿Podría ser la ley del organismo judicial? Gracias, Sergio. Sí, es la ley del organismo judicial. Dominga nos escribe también y Amílcar también. Muy bien. ¿Cuál será la base legal de la ley del organismo judicial? La jurisprudencia, licenciado. Gracias, Jairo. Pero la jurisprudencia sería como en forma general lo que se aplica, ¿verdad? Como una fuente. Pero la base legal de la actuación del abogado, ¿dónde la encontraremos, Jairo? Acá Dominga nos escribió un artículo. Busquemos ahí nuestra ley del organismo judicial. Ya mencionamos la ley que rige al abogado. Ronald nos escribe artículo 196. Artículo 40, licenciada, no sé, podría ser obligación notariales, ¿no? Gracias, Silvia. Miremos el 40 que establece. Dice, los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiere, así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incumplir al notario en una multa de 25 quetzales que impondrá el director del Archivo General de Protocolos e ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial y al registro de poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Gracias, Silvia. Miremos el epígrafe, ¿verdad? Es el capítulo 4 y se refiere a documentos provenientes del extranjero. Y esta actuación es del notario. Muy bien, vamos a Licenciada, escuchar. ¿no será Sí, el dígame, artículo José. 197, actuación de los abogados? Muy bien, ¿tiene ahí su ley? Sí. Vaya, leámosla, por favor, el 190. Artículo 197, actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin este requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones del Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional, y en los demás casos previstos por otras leyes. Ese es el artículo, licenciada. Licenciada, yo considero que es el capítulo 2 completamente que habla de los abogados. Del artículo 196 al artículo 204. Muy bien. Sergio, ¿podemos leer el 196 si me hace favor? Muy bien, licenciada. Calidad del abogado. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigencia ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en ley. Muy bien, gracias, Sergio. Entonces, este es el capítulo, ¿verdad? Como nos dice Sergio, dedicado a los abogados. Ahora, ¿cuál será la ley que rige al notario?
La Código ley del notariado. notariado. El código de notariado. Gracias, Aray. Ese código de notariado es el decreto 314. Muy bien. Entonces, la ley del organismo judicial es la que rige la actuación del abogado. Y el código de notariado rige para el notario. Ahí tenemos ya dos diferencias. La siguiente pregunta es, ¿qué se requiere para ejercer la profesión? Acá Sergio ya nos leyó el artículo 196 y ahí se establecen los requisitos para ejercer la abogacía. Se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados, estar en el goce de los derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Entonces, esos son los requisitos que tenemos que llenar, que tenemos que cumplir para ejercer la abogacía. Por el contrario, ¿qué se requiere para ejercer el notariado? Vamos a escuchar a Ligia, ella levantó la mano. No, disculpe, licenciada, ¿podría volver a repetir la respuesta de la segunda pregunta, por favor? Sí, con gusto. La segunda es, ¿qué se requiere para ejercer la profesión? Y en cuanto al abogado, se establece los requisitos en el artículo 196. ¿Tiene ahí su ley, Ligia? Disculpe, licenciada, ¿Tiene su ley a la mano? del organismo judicial. Sí. Bueno, voy a leer, pero tengo un poquito de tos. No te agarré. ¿Qué artículo? Lea despacio. Está bien. ¿Qué El 196. 196, muy bien. Ajá. Muy bien, ahorita lo busco. Calidad de abogado. Reformado por el artículo 33 del 31 de diciembre de 1990. Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole puede limitar el ejercicio de la profesión de abogado, salvo que esté fundada en la ley. Gracias, Ligia. Entonces, Para servirle, lo que decíamos, muy bien, gracias, es que ahí están los requisitos para poder ejercer la abogacía. José y Karen levantaron la mano. Vamos a darle la palabra primero a José, que levantó la mano, y luego Karen, que levantó después la mano. Vamos a escuchar. Licenciada, los requisitos para ejercer el notariado creo que están en el artículo 2 del Código Notariado. Muy bien, ¿podemos leerlos? Ok. Artículo 2, para ejercer el notariado se requiere 1. Ser guatemalteco natural mayor de edad del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6. 2. Haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Y ser de notaria honradez, perdón. De notoria. De notoria Ser de notoria honradez. Muy bien, sí, ahí están los requisitos para ejercer el notariado. Le voy a la palabra a Karen, vamos a escuchar. Ahorita ya no, yo iba a opinar lo mismo que José, pero él me ganó. Entonces, Muy bien, gracias, Karen. Yes. Bueno, entonces ahí tenemos los requisitos para ejercer el notariado, los que se establecen en el artículo 2 del Código de Notariado. Jefferson nos escribe, hay que tomar en cuenta que los funcionarios no pueden ser notarios, creo que escribimos a ver. Hay que tomar en cuenta que los funcionarios públicos no pueden ser notarios.
¿Cuándo no pueden ser Jefferson? Aquí Perdone, buenas tardes. Fíjese que Buenas yo tardes. puse en un artículo, si quiere déjeme buscarlo y ahorita se lo De acuerdo, redacto. muy bien. Amílcar López escribe artículo 4. Es Una el pregunta, artículo 4, licenciada. Muy bien. como Digna, buenas noches, disculpe mi interrupción. También en la pregunta, no, disculpe, no olviden. Muy bien. Ve. Creo que Carmen quería hablar, vamos a escucharla. licenciada, creo que el compañero en el artículo 4 dice los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y las municipalidades que enverguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente de la República no pueden ejercer el notariado. Ah, muy bien. De hecho, hay 2 numerales más. No sé si quiere que se los lea o con eso está bien. Está licenciada. bien, Saray. Son 4. Sí, son 4. Vamos a escuchar. Ok, el número 1 dice los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiera el inciso 4 del artículo anterior. 2, los que desempeñan cargo público que lleve aneje jurisdicción. 3, del que ya leyó la compañera, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivos y judicial y de las municipalidades que desvenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Y 4, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código, a efecto de subsanar dicho impedimento, adicionado al inciso 4 por el artículo 1 del decreto ley 3584. Gracias, Saray. Muy bien. Este artículo se refiere a las personas que no pueden ejercer el notariado. En este caso, nos había escrito, nos había dicho su compañero que los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial, funcionarios públicos, fue lo que él nos dijo, ¿verdad? Que no pueden ejercer el notariado. Es siempre que esos cargos sean de tiempo completo. Porque si los cargos fueran de medio tiempo, sí podrían ejercer. Pero si son de tiempo completo, sí tienen prohibición. Muy bien. Entonces, a ver, José Leonel, vamos a escuchar a José Leonel. Ligia pregunta qué artículos. El artículo que estábamos leyendo es el artículo 4. ¿Quiénes no pueden ejercer el notariado? Vamos a escuchar a José. Le queda una consulta. El numeral 2 dice aneja jurisdicción. ¿A qué se refiere? Anexo es, aneja es anexo. Cuando alguien tiene alguna otra, como alguna jerarquía o algo especial que todavía le da más poder. Entonces ellos no pueden ejercer el notariado. Gracias, Ligna. Muy bien. Amiga López escribe que no sean jueces. Sí, los jueces tampoco pueden, ¿verdad? Vamos a escuchar a Nidia. Licenciada, y en esa pregunta de quiénes no pueden ejercer, también puede entrar el artículo 3 del Código de Notariado. Léamelo, por favor, el 3. Escuchemos a Nidia. Artículo 3. Tienen impedimento para ejercer el notariado. 1. Los civilmente incapaces. 2. Los toxicómanos y ebrios actuales. 3. Los ciegos, sordos o mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Y 4. Los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos
siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho de infidelidad en la custodia de documentos y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 41, 42, 243, 244, 288 del Código Penal. No sé si ese también entraría como quienes no pueden ejercer notariado. Gracias, Nidia. Sí, las personas que no pueden ejercer el notariado en forma absoluta son los que se establecen en el artículo 3, que Nidia acaba de leer. Los que se establecen en el artículo 4, que acabamos de escuchar, estas son prohibiciones temporales. Por ejemplo, los notarios que tengan auto de procesamiento por alguno de los delitos a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior establece. Si el notario ya no se encuentra en esa situación, entonces puede ejercer el notariado. En el caso de los funcionarios públicos, si el notario ya no es funcionario público, puede ejercer el notariado. Entonces, estos son impedimentos temporales. Los que establece el artículo 3 son los impedimentos absolutos. Ellos no pueden ejercer el notariado. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, gracias. Muy bien, de acuerdo. La siguiente interrogante es... bueno, pero no hemos visto el abogado, ¿verdad? ¿Quiénes no pueden ejercer la abogacía? Licenciada, buena tarde. El artículo 199, impedimentos del organismo del OJ, de la ley del organismo judicial. Muy bien, leámoslo por favor, Mariela. Los incapacitados. B. Quienes tengan auto de prisión o condena pendiente por el tiempo fijado en la sentencia respectiva. Sin embargo, podrán hacerlo quienes se encontraren en libertad en cualquiera de los casos que determina la ley. La C. Quienes no puedan ser mandatarios judiciales, salvo el caso que actúen en caso propio de su cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo, o de sus hijos menores de edad. D. Quienes hubieran sido declarados inhábiles de conformidad con la ley. E. Los funcionarios empleados de los organismos ejecutivo y legislativo, con excepción de los que ejercen docencia o desempeñan cualquier cargo que no sea de tiempo completo. Los diputados del Congreso de la República no están comprendidos en esta prohibición. F. Los funcionarios empleados públicos que laboren en tiempo completo, que han sido nombrados precisamente para actuar como abogados, solo podrán hacerlo para la independencia en la que presten sus servicios. Gracias, Mariela. Entonces ahí tenemos que las personas, que los abogados que encuadren este artículo 199 tienen impedimento para ejercer la abogacía. Y el artículo 3 del Código de Notariado también establece que notarios no pueden ejercer el notariado. Tienen impedimento absoluto. Muy bien. La siguiente interrogante es, ¿dónde realizan su función? ¿Dónde la realizará el abogado y dónde la realizará el notario? Yo creo que Sonia quería participar. Le vamos a dar la palabra a Sonia. El abogado en los organismos jurisdiccionales. Muy bien, Diego, el abogado en los organismos jurisdiccionales. ¿Y en qué otro lugar, Diego?
para litigar en cualquier dependencia del Estado. Ajá, sí, sí, en cualquier dependencia del Estado, pero cuando usted como abogado, ¿dónde va a realizar toda su documentación que tiene que llevar o remitir después a los órganos jurisdiccionales? Pues mediante memoriales, ¿verdad? Ajá, Querellas. en los tribunales de justicia, escribe Marvin. Ujú. ¿Dónde realiza usted toda su documentación? ¿Dónde la va a preparar? ¿Dónde atiende a sus clientes? En la oficina. En su oficina profesional, ¿verdad? En su bufete. Entonces el abogado realiza su función en su oficina profesional o su bufete. Y en los órganos jurisdiccionales o las entidades del Estado, dependiendo qué caso es, ¿verdad? Y ahí es donde va a presentar y sus escritos o memoriales. Muy bien. ¿Dónde realiza su función el notario o la notaria? Amílcar escribe en el archivo de protocolos. ¿Será que él ahí se mantiene constantemente? En su oficina, escribe Ana Carolina. En su oficina profesional escribe Alan. En el registro de la propiedad escribe Amílcar. En el registro de la propiedad vamos a llevar la documentación que necesitamos que nos registren, ¿verdad? El registro mercantil también es un registro. ¿Dónde realiza, prepara y dónde atiende sus clientes el notario? En su oficina, ¿verdad? Entonces, el notario va a atender a sus clientes en su oficina profesional o su notaría. Pero también si el notario le requieren, por ejemplo, dígame pregunta de algún artículo. No tenemos artículo para eso, pero el artículo 1 establece que el notario ejerce su función por disposición de la ley o requerimiento de parte. Cuando nosotros atendemos a nuestros clientes, muy bien, Roberto Canal nos escribe para celebrar una boda en el domicilio de la persona. Muy bien. Para nosotros atender a nuestros clientes y llevar toda nuestra función notarial, donde los vamos a atender y ahí van a llegar a firmar su documentación y ahí vamos a atenderlos y les vamos a contar, les vamos a explicar todo con relación al instrumento público que él nos ha requerido. Lo vamos a realizar en nuestra notaría o en nuestra oficina profesional. Ana escribe la distribución de un inventario. Necesitan un notario. Muy bien. Si fuera para eso, entonces el notario tiene que abocarse al lugar, ¿verdad? Donde se le requiere. Si se le pide al notario o a la notaria que celebre un matrimonio, entonces el notario va a llegar a donde ellos quieren que se efectúe esa ceremonia. Entonces el notario va a actuar en su notaría, en su oficina profesional o en el lugar donde se le requiera su función notarial. Sonia escribe, se podrá dar en las municipalidades, pero no sé en qué sentido, Sonia. Para redactar cualquier documento, ya sea en algún juicio de declaración de primera instancia o legalización de documentos, de escrituras de terrenos, me imagino. Si fuera alguna legalización de documentos, no de documentos, sino de copias, ¿verdad? El notario va a autenticar las copias, porque el documento en sí, pues, es valedero por sí mismo. El notario lo que va a hacer es auténtica de copia de ese documento.
Pero la auténtica la va a hacer en su notaría. Nuestro cliente llega a nuestra ¿Quiere oficina. alguna de las partes? ¿Qué manda? A ver qué dice Luis. Ahora, Sonia nos decía las municipalidades. Según yo lo entendí, para cuestiones de litigio, ¿verdad? Si es alguna cuestión litigiosa, de algún escrito memorial, ese sí tendría que ser función de la abogacía, Sonia. En el caso de las auténticas, sí. Ese es un instrumento público que el notario redacta. Allá, licenciada. O usted me mencionó también traspaso de casas, ¿verdad? El notario también autoriza una escritura pública, por ejemplo, de compra-venta, ¿verdad? Y también la realiza en su notaría. Lo que nosotros llevamos a la municipalidad es el cumplimiento de obligaciones posteriores. Por ejemplo, si hemos autorizado una escritura pública de compra-venta, lo que vamos a llevar a la municipalidad son los avisos para efecto del traspaso de la persona que vendió a la persona que compró. Pero son avisos, esas son obligaciones posteriores que tenemos que cumplir. Y las obligaciones posteriores, pues, depende del documento que hemos redactado. Así van a ser las obligaciones posteriores que tengamos que cumplir. Gracias, licenciada. Muy bien. La siguiente interrogante es, ¿pueden defenderse a sí mismo en el caso de los abogados? ¿O puede ejercer su función para él y sus parientes en el caso de los notarios? No. No, licenciada. Vamos a Según escuchar perdón, licenciada. a María. Muy bien. A ver, Saraí, vamos a escuchar a Saraí y después a María. Disculpe, aquí estaba leyendo el Código Procesal Penal y según el artículo 104 se prohíbe al defensor descubrir circunstancias, bueno, eso lo tomo yo, ¿verdad? Permítame un segundo. Sí, se prohíbe al defensor descubrir circunstancias adversas a que su defendido en cualquier forma en que se les haya conocido, pero no sé si está bien. Este capítulo es en relación al abogado. A la defensa técnica, ¿verdad? Sí. Prohibición, ¿verdad? Se prohíbe al defensor descubrir circunstancias adversas a su defendido en cualquier forma en que las haya conocido. Entonces, el abogado no puede decirle a la persona, a su defendido, ¿verdad? Circunstancias adversas. Pero es en cuanto ya a la relación entre el abogado y su defendido, ¿verdad? Ahora, la pregunta acá es si él puede defenderse, o sea, si el abogado, en caso de alguna situación, él como abogado pudiera defenderse a sí mismo. Licenciada, si tuviera facultades, ¿verdad? Y si supiera de la materia, sí podría defenderse, pero si no, pues no se puede. Pero sí podría defenderse si él sabe de leyes, de lo contrario no podría. ¿Sería defensa material? Muy bien, pero la base legal para que nosotros podamos, sí, de veras, actuar así. Creo que Saúl nos había levantado la mano. Vamos a ver. Edgar Saúl creo que había levantado la mano. Sí, solo era la parte de que era defensa material, pero no tengo la base legal. Uh-huh. Vamos a escuchar a Milcar. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a las preguntas que había hecho usted, yo pienso que tal vez sería
aplicaría el artículo 8 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo número 12 también de la Constitución. 8 y 12. Miremos qué dice el 8. Claro, con gusto le voy a dar lectura. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. El artículo 12 del derecho de defensa: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muy bien, gracias, Amilcar. Ahí nos estamos refiriendo al derecho de defensa, ¿verdad? Que es un derecho consagrado en la Constitución, pero no se establece que el abogado pueda defenderse a sí mismo. Esa es la duda. Es más que todo el derecho de defensa, ¿verdad? Porque todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Vamos a escuchar a Marlon y luego a Juan Pablo. Licenciada, ahí en la pregunta que hizo no aplica el artículo 92 del Código Procesal Penal. Leamos el 92. Sería artículo 92, derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal le designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y en caso contrario lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Gracias, Marlon. Ahora, el sindicado tiene derecho a elegir a un abogado. Y si no, pues él puede defenderse, pero la duda es si el abogado en sí puede defenderse a sí mismo. Porque aquí el sindicado no nos están diciendo que sea el abogado, ¿verdad? Únicamente se lee el sindicado, que puede elegir a un abogado o si él quiere puede defenderse a sí mismo. Y se puede autorizar siempre que no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Y en caso contrario lo designará de oficio. Pero la duda es si el abogado puede defenderse a sí mismo. Ustedes no han visto ningún caso donde el abogado Alan escribe hasta que no quede ligado a proceso. Pero ¿cuál será la base legal, Alan? Yo conozco Vamos a escuchar, Diego. tengo entendido pues que en la materia laboral el abogado se puede representar a sí mismo. Ajá. En lo laboral. Al igual que en lo civil y en lo penal. Pero en lo penal, ¿cuál será nuestra base legal, Diego? Ahorita voy a buscar. Muy bien.
Vamos a esperar esa parte de la base legal, ¿verdad? Que tiene que haber algo donde nos diga, se establezca que el abogado puede defenderse a sí mismo. Ahora la parte, la pregunta al notario, ¿puede ejercer él la función para él y sus parientes? Vamos, Carmen ha levantado la mano, vamos a escucharla. Pasaba en el artículo 77, dice, del Código Notariado, el notario le es prohibido autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes: su testamento o donación por causa de muerte y las modificaciones y renovaciones de los mismos, los poderes que confiere y sus prórrogas, modificaciones y renovaciones, la sustitución total o parcial de poderes que le hayan sido conferidos cuando estuviese autorizado para ello, los actos que se le resuelten solo obligaciones y no de derecho alguno, y las escrituras de ampliación o declaración que tengan por objetivo único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sea en los contemplados en el artículo 96. Gracias, Carmen. Muy bien. Muy atinada su participación. Entonces, el artículo 77 establece que al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Entonces, el notario tiene prohibido, el notario o la notaria tiene prohibido autorizar escrituras públicas donde él actúe, ¿verdad? Donde él tenga algún beneficio o alguno de sus parientes. Entonces, él tiene prohibido autorizar actos o contratos en favor de él o de sus parientes. Ahora, en el caso de la abogacía, yo no tengo realmente el artículo específico donde podamos tener la base legal de que el abogado sí puede defenderse a sí mismo. Ahora, el artículo 70 de la ley del organismo judicial establece: es prohibido a los jueces y magistrados. Acá se refiere a jueces y magistrados. La literal G establece: ejercer las profesiones de abogado y notario. O ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo o de sus hijos menores de edad. Entonces, esta parte pareciera como que el abogado sí puede defenderse a sí mismo, pero no es claro, está dentro de las previsiones de los jueces y magistrados, pero hace ahí la salvedad que si es en asuntos propios de su cónyuge o conviviente, el 70, Shaley, artículo 70, literal G. Vamos a escuchar a Carla Janet. Buenas noches, licenciada. En el artículo 92 del Código Procesal Penal habla acerca de eso, del derecho a elegir al defensor. Dice, el sindicado tiene derecho a elegir a un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal designará uno de oficio, a más tardar antes de que produzca la primera declaración sobre el hecho. Según la reglamentación para la defensa oficial, si prefiere, puede defenderse por sí mismo. El tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa de la técnica y en caso contrario lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba
el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Gracias, Carla. Se puede aplicar si el sindicado fuera abogado, ¿verdad? Aquí no lo establece, ¿verdad? Pero si el sindicado fuera abogado, entonces sí podría él defenderse, ¿verdad? A sí mismo. Pero siento que no es tan claro el artículo, porque únicamente establece el sindicato. Pero me queda toda la duda de qué artículo será donde se establece claramente que el abogado sí puede defenderse a sí mismo. Creo que ya lo encontré, licenciada. Vamos a escuchar a Diego. En el artículo 93 del Código Procesal Penal dice, aptitud. Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Pero se está refiriendo a la función de abogado. Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Recordemos que el pase para ejercer nuestras profesiones es ser colegiados activos en todas las profesiones. Entonces la aptitud nos la da la colegiación. Si nosotros, aunque estemos graduados, pero no estamos al día con nuestra colegiatura, no podemos ejercer nuestra profesión. Porque cuando uno llega a los tribunales le piden su constancia de colegiado, ¿verdad? Vamos a escuchar a Sergio y luego a Ángel. Licenciada, yo ahorita analizando los artículos que han leído los compañeros y que estamos leyendo acá, yo considero que si la ley permite de que cualquier persona se pueda defender, no veo yo el por qué no permitírselos a los abogados, ¿verdad? Siempre y cuando no entorpezca el tema de la investigación. Exacto, sí. Así lo pienso yo, ¿verdad? Que si no es claro decir que el sindicado sea abogado, pero si le permite a él, ¿verdad? Pues se sobreentiende que si es abogado, entonces tendría que poderlo hacer, ¿verdad? Gracias, Sergio. Vamos a escuchar a Ángel. Sí, licenciada. Fíjese que yo en una ocasión, en otro curso, tuvimos esta pregunta y el licenciado nos decía que sí podía el abogado defenderse a sí mismo. No encuentro el fundamento y no recuerdo que nos haya dado un fundamento, pero nos decía que no era recomendable por las emociones y su estado emocional, ¿verdad? Pero nos decía que sí, pero realmente no encuentro el fundamento tampoco. Sí, gracias, Ángel. Sí, es lo que analizábamos, ¿verdad? Que ahí se puede subsumir dentro de ese artículo, ¿verdad? En donde se establece y se hace relación al sindicado, pero no es como claro, ¿verdad? Pero lo que usted dice es válido. No sabemos si podemos hacerlo de mejor forma, siendo nosotros nuestros propios defensores o dejándoselo a otra persona, ¿verdad? Gracias. Vamos a escuchar a Byron y luego a Ligia. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo estaba escuchando al compañero que decía de que pues prácticamente como ciudadano que está siendo acusado de algún delito, en ese sentido tendría que estar de esa misma manera el abogado. Y en el artículo 71 del Código Procesal Penal, yo estaba leyendo que dice los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. Si el sindicado estuviera privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente los derechos que las leyes fundamentales del Estado y este código conceden. Entonces, no sé, pero yo pensaría que aquí podría encajar esa figura justamente, ¿verdad? Y no precisamente refiriéndose a un abogado como tal, como profesional, sino como al ciudadano que está siendo imputado de algún hecho delictivo. Exacto. Pero igual el 92, ¿verdad? Porque también se establece el sindicado.
Y como usted dice, puede ser el ciudadano. Y el ciudadano puede ser o no puede, o puede no ser abogado. Exactamente, y especialmente siendo abogado, porque técnicamente y por su profesión definitivamente que va a poderse defender mucho mejor que alguien que no lo es, ¿verdad? Exacto. Entonces no hay algún impedimento que yo vea por el que él no podría ser su defensor. Sí, ya leyendo todos los artículos, pues podemos ahí encuadrarlo, ¿verdad? Vamos a escuchar a Ligia. Licenciada, fíjese que el fundamento legal no lo tengo, pero yo pienso de que no podría defenderse a sí mismo el abogado, sí podría, porque obviamente sabe de leyes, pero si puede defender a algún pariente, considero yo que no por la línea consanguínea, que puede haber como que en un caso más favoritismo por ser parientes, entonces la ley no sería equitativa o pareja, pero no sé si estoy en lo correcto. Licenciada, buenas tardes. Mucho buenas gusto. tardes, Mar. ¿Cómo está? Pero realmente yo sí he visto casos donde los hijos o los familiares defienden a sus familiares, valga la redundancia. Hay varios casos de funcionarios que sus hijos los han defendido. Yo fui presente en uno mientras estuve en un puesto en el organismo judicial. Entonces sí se puede, no hay ninguna prohibición. Y como podemos hacer lo que no nos prohíba la ley, pues por eso es que se puede ejercer. En este caso sí, ¿verdad? Podemos hacer lo que no prohíbe la ley en el caso del abogado. En el caso del notario, solo lo que establece la ley, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar a Ligia. Licenciada, ya había dicho antes, bueno, pero perdón, entonces Saraí. Muy bien. Sí, licenciada, también el punto que yo iba a dar es, bueno, yo estaba también como leyendo los artículos, ¿verdad? Y estoy muy de acuerdo con la opinión que dio el compañero, ay, no me recuerdo, pero sí, también siento que están como entre sí y no, porque siento que también el código que usted nos dio dice que depende de la autorización del juez. Entonces, si el juez lo permite, pues siento que el abogado pues sí se puede defender a sí mismo. Si no, pues sí ya sería un derecho como que contratar a alguien más en su defensa, ¿verdad? Pero no sé. Gracias, Araí. Muy bien. Vamos a escuchar a Ana Carolina. Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo le escribí, pero ahorita mejor se los comparto a todos. Según mi interpretación del artículo 92 del Código Procesal Penal, yo entiendo, ¿verdad?, que ahí claramente indica que el sindicado, pero si en un momento un abogado necesita de alguna defensa, en ese caso se convertiría en un sindicado. Entonces, para mí sí, ese sería como la base legal de que sí puede defenderse a sí mismo, obviamente si tiene autorización judicial, ¿verdad?, del tribunal. Gracias, Ana Carolina. Muy bien, yo creo que entre todo ya logramos acá. Y principalmente lo que nos estaba contando Mar, ¿verdad? Que ha visto casos reales donde sí un familiar ha defendido a otro familiar. Muy bien, entonces creo que ahí estamos ya con una idea más clara. Muy bien. Ahora, Dominga escribe que en su opinión es difícil que el imputado se defienda, dice, debido a que está privado de libertad. Sí, son muchas cosas, ¿verdad?, que pueden influir. Y como decía el jovencito, creo que Ángel fue, que también la persona pues tiene problemas psicológicos de otra naturaleza, ¿verdad? Y dependiendo realmente el caso, ¿verdad? Qué caso sea, ¿verdad? Entonces, todo eso afecta a la persona en sí, ¿verdad? Y entonces, si es bien topado, pues puede ser que él pueda defenderse a sí mismo con toda la naturaleza del caso, ¿verdad? Pero si no, pues lo mejor, como decía, creo que Saraí, contratar a una persona, ¿verdad? Ligia, el 92 leímos. Vamos a escuchar a Sonia. Sí, licenciada, yo escuchándola a usted también, que sí puede defenderse el abogado a sí mismo. Yo creo que realizar sus instrumentos de defensa, pero representado por otro abogado, me imagino. Bueno, pero recuerden que el que auxilia es el que está defendiendo. O sea,
como usted dice, él podrá hacerlos, pero ahí la responsabilidad es del abogado auxiliante, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, me imagino que sí, sí necesitaría a otra persona porque él está en estado de interdicción, ¿verdad? Tal vez no estaba utilizando, porque recuerden que eso hay que demostrarlo, es un proceso, ¿verdad? De estado de interdicción. Más que todo es el ánimo, ¿verdad? Y cómo se sienta la persona, ¿verdad? Para poderse defender, porque cuando uno tiene un problema serio, pues uno no está a veces para pensar bien, podría decirse, ¿verdad? Aunque hay personas que sí, ¿verdad? Que se sobreponen y son topados en ese sentido. Pero dependerá ya de cada quien, ¿verdad? Ajá. Muy bien, gracias, Sonia. Ahora, habíamos visto en el artículo 77 que el notario sí no puede ejercer. Muy bien, Ana Carolina escribe de que concluye de que sí puede defenderse. Muy bien. El notario sí no puede ejercer a favor de él ni de sus parientes, ¿verdad? Él tiene prohibición, o ella, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué responsabilidad conlleva su quehacer profesional, tanto del abogado como del notario? Licenciada, en el artículo 202 de la ley del organismo judicial, habla de responsabilidad de los abogados. Muy bien. Leamos, por favor, Suni. Okay. Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. Muy bien, sí es delicado, ¿verdad? Si nosotros estamos actuando y no sabemos qué estamos haciendo, ¿verdad? Es bien delicado. Y también podemos complementar con el artículo 197. Esto lo escribe 199, inciso B. 199, inciso B. Estamos hablando de las responsabilidades. Muy bien. En el artículo 197, después del primer punto, se establece el abogado responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. Entonces, al autorizar uno un memorial, ¿verdad? Al auxiliar. Muy bien. Entonces, él es el responsable, ¿verdad? El abogado auxiliante de lo que ha escrito, valga la redundancia, en su escrito, en su memorial. Vamos a escuchar a Carla. Lick, solo una pregunta más. Es que ahorita leí la Constitución en el artículo 12, donde dice derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. O sea, ahí habla directamente de la defensa. Entonces, si el abogado se defendiera a sí mismo, iría como en contra de la Constitución, ¿no? Porque ahí mismo dice la defensa de la persona. O sea, yo le pregunto. Ajá, sí, acá más que todo en el artículo 12 es un derecho de defensa, o sea, el derecho de la persona establece, la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Pero esto se refiere a que la persona no puede ser condenada sin haber llevado el debido proceso. O sea, si no llevan el debido proceso, entonces están violando los derechos de la persona. Y luego establece, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. O sea, este es el derecho de defensa, ¿verdad? Que debe existir un debido proceso. Para que una sentencia debe haberse llevado el debido proceso. Pero esto es en favor de la persona, ¿verdad? Que establece que la defensa de la persona y sus derechos no pueden ser violados. Tiene que haber un debido proceso. Muy bien. ¿Estamos bien?
Sí, Lick, gracias. De acuerdo. Entonces, ya identificamos la responsabilidad que conlleva el quehacer profesional del abogado. ¿Y cuál será la responsabilidad del notario? Busquemos nuestro contrato de servicios profesionales en nuestro Código Civil. José, lo que leímos fue el artículo 12 de la Constitución, el derecho de defensa. Disculpe, licenciada, ¿cómo fue que mencionó servicio? El contrato de servicios profesionales. Gracias. Muy bien. José escribe de responsabilidad que conlleva su quehacer profesional. Sí, en eso estamos, ¿verdad? La responsabilidad que conlleva su quehacer profesional. Y yo les decía que leamos el contrato de servicios profesionales. Sería el artículo 2033. Muy bien, leámoslo por favor, Amílcar. Claro, con gusto. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de ciencia o arte, siendo y juicios o inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Gracias, Amílcar. Entonces ahí está la responsabilidad, ¿verdad? Nosotros como notarios tenemos que realizar nuestra función con toda dedicación y diligencia, con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate. En este caso es toda la técnica notarial, donde aprendemos nosotros a redactar los instrumentos públicos. Es el artículo 2033, Karen, del Código Civil. Luego, ¿qué sanciones se les puede imponer? ¿Qué sanciones podemos imponerle al abogado y qué sanciones al notario? Nos faltan también diferencias y similitudes, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya son las 18:55 y nos tenemos que ir a nuestra otra clase, ¿verdad? Entonces les deseo feliz noche y nos faltan las últimas 3. Tratemos de contestarlas y las platicamos el próximo día de clase. Les deseo muy feliz noche. Buenas noches, Lita. Feliz noche, gracias, jovencitos. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Adiós, Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, jovencitos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lick. Que la pasen muy bien. Y vámonos a nuestra clase. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, jovencita. Ya voy a cerrar hoy para irme a la otra clase.